Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver, vamos a hacer la introducción a lo que es la integral. ¿Qué es la integral? La integral se representa con este símbolo, fíjense, aquí como podemos ver, esto significa integral de una función evaluada en x en el límite a b. ¿Listo? Esa es la forma matemática de escribir lo que es la integral. Ahora pues vamos a ver qué es lo que es una integral o qué es lo que hace esa función. Entonces vamos a empezar con un ejemplito acá. Supongan que ustedes tienen una función que es esta verde. Lo ideal de esa función verde es encontrar el área. Por eso pues coloco estas dos líneas acá que me están determinando el límite. Que viene siendo, lo ideal es buscar el área bajo la curva. Listo, el área que hay bajo esta función verde que tenemos acá. Aquí tenemos los límites, entonces yo por ejemplo puedo escribir que este es el límite A, y aquí tendría lo que es el límite B, ¿cierto? Es decir, que aquí ya estamos dándonos cuenta de donde aparece ese A y ese B, viene siendo los límites de donde a donde yo quiero integrar. ¿Listo? Entonces, el principio de esto conlleva más que todo vamos a intentar hacer, vamos a exagerar, vamos a intentar hallar el límite y pues digamos que una de las figuras que yo conozco para encontrar, vamos a hallar el límite, si no vamos a encontrar el área de esto, pues una de las figuras más fáciles es los rectángulos, ¿cierto? Yo sé que los rectángulos, encontrar el área de un rectángulo es base por altura, entonces yo puedo decir, fijémonos aquí, yo puedo llenar toda esta figura de rectángulos, así sucesivamente, bueno, pues no lo vamos a hacer, pero pues sí, es decir, o sea, vamos, es como si yo aquí cada vez que encontrara un punto verdecito, por ejemplo aquí un punto verdecito, pues hago un rectángulo, ¿cierto? Lleno así los rectángulos, esa figura, y aquí yo, por ejemplo, yo digo, bueno, encuentro mi base por altura y eso me da el área de este rectángulo, luego encuentro el área de este rectángulo, el área de este rectángulo, así, y sumo y encontraría un área aproximada. ¿Y por qué aproximada? Porque nos damos cuenta que aquí nos van a sobrar espacios, que hay espacios que no, que al hacerlo con estos rectángulos, pues no me van a, no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, primero que todo, por ejemplo, esta definición de este espacio, por aquí lo tengo, lo podríamos llamar como un dx, ¿listo? Lo podríamos conocer como un dx, es decir que, digamos que aquí yo tendría este dx para representar cada x que hay acá, un diferencial, ¿sí? Es decir, más que un diferencial, esto es un delta, una diferencia de distancia, ¿cierto? Esta distancia acá es de x, de x, de x, de x, ¿cierto? Y la altura, o sea, esta vendría siendo mi base, y la altura la podríamos, digamos que, emplear como lo que vale y, o pues que nosotros en funciones decimos que es un f de x, ¿cierto? Eso vendría siendo la que es la altura, o sea que yo mi área de este rectángulo viene siendo delta x por fx, lo que uno llama base por altura. Sin embargo, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos los rectángulos más pequeños? Entonces, si yo hago el rectángulo más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, acá, entonces ya me estoy dando cuenta que ese espacio que, que me estaba sobrando antes, si yo hago los rectángulos más pequeños, pues el espacio se va a reducir, si se dan cuenta, o sea, lo que antes aquí sobraba, ahora aquí ya se va a reducir. Y si hago el rectángulo entonces aún más pequeño, ¿cierto? O sea, hago el rectángulo aún más pequeño, pues ese espacio que nos sobraba, pues cada vez se va a reducir más, ¿cierto? Siempre y cuando yo haga el rectángulo más pequeño. ¿Qué significa eso? Que este delta, la idea es hacerlo, o sea, este delta x que digamos que aquí está de 1 a 2, la idea es tratar de hacerlo más pequeño. ¿Por qué? Porque cuando yo ya logre tener rectángulos muy pequeños, este espacio que sobra acá, una vez lo podemos colorear, este espacio que sobra acá, ¿sí?
este espacio que está sobrando acá, pues cada vez se va a hacer más pequeño y entre más pequeño significa que mi área calculada va a ser más exacta al área bajo la curva de mi función verde. Entonces lo ideal es coger este delta x y llevarlo a el valor más pequeño para que sea completamente exacto, que aquí tengamos rectangulitos donde este delta x sea lo suficientemente pequeño. Fíjense que este fx pues obviamente va a depender de la función de la altura, ¿cierto? De cada rectangulito, pues va a variar de la función, pero cuando yo varío delta x, pues esta altura pues sigue dependiendo de la función, es decir, no va a ser más alto que esta función. Entonces, por esa razón, pues no nos fijamos tanto en la variación de este fx, sino más que todo en la variación de este delta de x. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se escribe matemáticamente? Entonces, yo, primero que todo, si yo quiero encontrar empleando los rectángulos, pues yo tendría que hacer una sumatoria, ¿sí? La sumatoria, por ejemplo, donde puedo colocar sus límites que empiece desde A hasta B, ¿cierto? Sumando el área que viene siendo la altura, que es fx, por la base que viene siendo delta de x. Pero como ya dije, para tener un, para tener más exactitud en esto, yo lo que puedo hacer es llevar el límite de ese delta de x, ¿cierto? Yo puedo llevar el límite de ese delta de x a cero, cuando eso tiende a cero. Significa que yo hacer eso, entonces yo ya no estoy hablando de una diferencia de distancias, ¿sí? Es decir, que este delta x al llevarlo al límite, ya no, al ser tan pequeñito, ya no va a ser una diferencia de distancias, sino es lo que nosotros vamos a conocer como un diferencial, ¿listo? Eso ya se me va a transformar en lo que nosotros conocemos como un diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ya las distancias que vamos a manejar para que esto sea exacto, pues es que estas distancias sean muy pequeñas. Y si ya llevamos este delta x al límite cuando valga cero, pues entonces ya estamos hablando de una distancia tan pequeña que la podemos llamar un diferencial, una distancia muy pequeñita. Entonces eso nos lleva a que esto que tenemos acá, fíjense lo que voy a, mejor dicho, eso que es como si yo lo quitara. Voy a suponer que lo quito, ¿vale? O más que lo quito, lo paso para el otro lado. No, mentiras, perdón. Dejémoslo. Y más bien lo que hacemos es el delta de x que teníamos, ¿cierto? Lo vamos a cambiar por el diferencial. Y ese límite de esta sumatoria es la que se me va a transformar en el simbolito de una integral. Es decir, que esto pasaría a ser prácticamente esto que tenemos aquí. La integral de f de x, fíjense que yo a f de x no la modifico, ¿sí? Sino lo que modifico es lo otro. Entonces este delta, al volverse pequeño, se convierte en un diferencial de x y los límites siguen siendo lo mismo de a a b, porque pues es el área que yo quiero encontrar en esa región. ¿Listo? Y el solo hecho de haber llevado el límite de una suma es lo que me transforma esto en una integral. Por eso se dice que las integrales son prácticamente sumas de objetos de diferenciales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ya viene siendo una integral. Esto es lo que se define como una integral y pues matemáticamente es lo que nosotros queremos, encontrar el área bajo la curva, pero encontrar el área exacta. ¿Listo? Y utilizando el método de los rectángulos, pues nos damos cuenta que entre más pequeño sea el rectángulo, pues más exacta va a ser mi área. Y para eso lo que hacemos es llevar el límite de la base del rectángulo, como por así decirlo, ¿cierto? Que sabemos que es base por altura, entonces lo ideal es llevar el límite de esto, o sea, la distancia de esta base, hacerlo lo más pequeño posible, tanto así de llevarlo a un límite que sea cero. Por esa razón, yo obtengo aquí lo que es mi integral. Entonces, pues espero haber sido claro en esta pequeña introducción a lo que es la integral. Esto es un video más para explicar de qué busca en sí esta función, entender qué era este de x, listo, qué significa esta función y pues que los límites en los que estamos haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente esta función
es lo que podríamos ver, lo que viene siendo la altura, este que viene siendo la base, o sea, al final de todo estamos encontrando es un área de rectangulitos, ¿cierto? Pero pues de rectangulitos demasiado pequeños, ¿sí? Para asegurarnos que el área encontrada bajo esta curva sea pues la exacta. Entonces, ya con esto que tenemos ahí, ya lo único que nos queda por hacer es empezar a integrar, pero eso lo hacemos en otro video. Listo, vamos a ver en el otro video a ver cómo es la integral de un polinomio, la regla fundamental de la integral, em, y pues de otras funciones especiales por ahora. Entonces, nos veremos en otro video. Espero haber sido claro, espero que les haya gustado. That's Vidania.